Dios nos dio la autoridad para vencer. Pero también sabemos que hay pecados y hay situaciones que nos separan de la presencia de Dios y que nos lleva a una desconexión de su propósito. Y hoy quiero hablarle de estos 7 pecados capitales, como se conocen, pero son 7 pecados que están establecidos en la Biblia. La palabra de Dios nos dice que Cristo le quitó las llaves del Hades, ¿verdad?, a Satanás. Aparte de eso, esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros también fue quitada y las exhibió públicamente ante los demonios diciendo: yo vencí. Al tercer día, cuando Él resucitó. Pero ¿qué pasa? Según vamos mirando la palabra del Señor, observamos que desde el inicio el hombre va cometiendo errores tras errores, batalla tras batalla, porque aparte del enemigo hay un enemigo mucho más grande que lo carga con usted. Es esta carne. Y esta carne no se arrepiente. Esta carne siempre está buscando la manera de que usted caiga y de que usted no se levante y de que usted no camine en los principios establecidos por Dios para con su vida y para con la mía. Por eso hoy quiero hablarte de estos 7 pecados capitales. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se procesa? Si quieres puedes tomar tu asiento. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se levanta? ¿Cuáles son y cuál es su función y su característica? Y es importante conocer las artimañas del enemigo, pero también conocer las áreas de nuestra concupiscencia que nos lleva a fracturar el propósito de Dios en nosotras. ¿Alguien está aquí conmigo? Quiero que tenga su Biblia muy a la mano. Vamos a estar leyendo bastantes versículos porque el Señor en esta mañana nos va a hablar a través de su santa palabra. Hay espíritus inmundos que Satanás ha enviado para detenernos, pero hay otros que son enlazados en nuestra concupiscencia, en nuestro pecado. Recuérdense que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero Satanás, dice la palabra de Dios, que vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, en algún momento Él va a querer robarte algo. Él tiene la intención de matarte. Es que te mueras, que tú no existas. Eso es lo que Él quiere. Esa es su primera misión. Y cuando no te mata, te hurta, te roba algo, te quita la salud, te quita un hijo, te quita las finanzas. Algo quiere hacer. Pero Satanás se le ha olvidado que aunque él tenga un trabajo, hace más de 2000 años alguien que vino a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Y dice la Biblia que se hizo maldito en un madero para que hoy nosotros fuéramos redimidos, salvos y limpios de todo pecado. Amén. Pero hay situaciones que se albergan en nuestros corazones y que van desarrollando raíces espirituales y que van provocando que el crecimiento genuino de Dios no se establezca, para que la voluntad de Dios en nosotros no sea vista, el propósito de Dios no sea visto, y Satanás entonces tome lugar. Porque el diablo siempre está listo. Él está dispuesto. Usted ha escuchado la parábola del hombre, ¿verdad?, que dice que limpió su casa y que estaba totalmente llena, pero en el momento que la casa se vació, el demonio andaba dando vueltas para buscar en un momento determinado cómo acceder. Porque Satanás está buscando siempre la manera de cómo acceder para dañar el propósito de Dios. Dios me dijo y me habló cuando yo venía de camino: siempre que Dios me lleva a un lugar, me lleva con una misión. Y Dios me trajo con esta misión de establecer mujeres fuertes en el espíritu. No establecer mujeres lindas, nada de eso. El llamado de Dios es establecer mujeres fuertes espirituales. Porque si estamos fuertes en nuestro espíritu, la Biblia dice que quien se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces, si nos unimos a Dios, un espíritu somos con Él. Las almas, oigan bien, el alma se somete a una vida espiritual. Por eso era que el salmista David podía decir: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero ¿cómo él podía obligar al alma? Porque tenía un espíritu fuerte. Entonces hoy estamos hablando mucho de sanidad interior en el alma, pero no estamos hablando de la sanidad en el espíritu.
que es donde la iglesia tiene que someterse. Es donde la iglesia tiene que volver a rendir el corazón a Dios. Cuando tu espíritu está conectado a Dios, el diablo no puede tocarte. Satanás no puede, porque donde quiera. Usted ve que el apóstol Pablo era un hombre espiritual. Leas ese libro, es hermoso. Se llama El hombre espiritual. No me acuerdo bien el nombre del autor, pero es tremendo, búsquelo. Es un japonés o chino, una cosa de Asia por ahí. Y ese libro está poderoso. El hombre espiritual, tiene 4 tomos. Me acuerdo el nombre, pero es tremendo. Y allí él habla de las condiciones, de cómo el corazón de Dios necesita entrar en el espíritu del hombre. Y la Biblia habla de los 7 espíritus. Vamos a aprender de esto también en esta mañana. La Biblia habla de los 7 espíritus en el libro de Apocalipsis, en el libro de Isaías. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios que caminan en el Espíritu Santo? Que están en el Espíritu Santo, que son las manifestaciones que Dios quiere meter dentro del corazón de su iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ¿cómo se inician estos 7 pecados capitales? ¿Qué es lo que le abre la puerta? Hay un libro que yo leo cada vez que inició el año que se llama La trampa de Satanás, de John Bevere. Mejor libro que ese yo no he visto. Libro buenísimo. ¿Por qué? Porque nosotros en el reino de Dios estamos padeciendo muchas ofensas. Padecemos ofensas, somos burlados, somos ignorados, somos rechazados, somos maltratados, somos pisoteados, porque es el plan de Dios ofenderte para que tú no veas el poder que Dios tiene preparado para ti, y lo que Dios ha preparado y lo que Dios ha dicho. La Biblia dice en el Salmo 139: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí, las cuales fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea que Dios tiene un libro preparado para ti, un libro preparado para ti, un libro preparado para ti, un libro preparado para mí. Pero entonces, ¿cómo yo puedo llegar a completar ese libro? Primero, venciendo estas áreas. Primero, la ofensa. La ofensa no es uno de los pecados capitales, pero la ofensa es donde inicia. Allí es donde se trabaja el inicio de los 7 pecados capitales. Y nos vamos a ir a la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 63 al 69. Ojalá y el tiempo me dé darle todo lo que les traigo. La ofensa es uno de los grandes extinguidores que apagan el fuego de Dios. Cuando llegamos a la iglesia, una hermana dijo: no se siente allí, porque allí va fulana. La hermana no quiere saber de mí, me voy a sentar atrás. Ya ahí comienza una ofensa. Ya ahí comienza una ofensa. En el trabajo, alguien hace un trabajo mal, me lo echan a mí, yo no soy culpable, yo no lo hice. Allí comienza una ofensa. Comenzamos a ofendernos en la casa. Y la Biblia dice que uno de los grandes extinguidores que apagan el fuego de Dios es la ofensa. Y vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo del 63 al 69. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada que aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Estaba hablando de Judas. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le estaba hablando acerca de la fe, de creer, y también le estaba dando a demostrar la incredulidad de ellos. Pero en ese momento, cuando es confrontada tu verdad, y cuando la verdad de nuestros corazones son confrontados, como pasó con estos discípulos que seguían a Jesús, en ese mismo momento ellos comenzaron a ver su verdad y comenzaron a enojarse con las palabras que Jesús estaba diciendo.
Para que usted entienda, líderes, pastores, cuando usted está predicando, no solamente a usted se le van la gente, también a Jesús se le fueron. No se sienta mal. Al Rey de Reyes se le fueron la gente. Y la gente no quería escuchar lo que él estaba diciendo. Y Jesús confronta también a sus 12 discípulos y le dice: ¿y ustedes también se quieren ir con ellos? Como decimos en mi país, yo me imagino que los discípulos le dijeron: maestro, bájale 2, que está muy alto. Está muy elevado el nivel, la reprensión está muy fuerte. Y Jesús dijo: yo no le voy a bajar. No le voy a bajar porque es necesario que la gente entienda la verdad. Que lo está pagando, que lo está secando, que lo está matando, que lo está deteniendo, que lo está llevando a una esclavitud espiritual. Si la palabra de Dios son verdad, son espíritu y son vida, son necesarias para nosotros. Que venga como quiera, con corrección, con látigo, pero que me lleve a conocer a Dios. Entonces la generación de este tiempo y también de hoy y de este pasaje bíblico revela que ellos estaban conectados a sus deseos y no a entender el propósito de lo que Dios le estaba diciendo. Ellos estaban carcomidos por la incredulidad. Ellos estaban detrás de Dios porque estaban detrás de un beneficio. Querían seguir a Jesús porque había un beneficio detrás de eso, pero no querían seguir a Jesús para ser confrontados contra su maldad. ¿Alguien está aquí conmigo? Se dejaron ofender y se fueron. ¿Usted ha visto que la iglesia se vacía? El diablo usa esas cosas para dañarte y permite que las ofensas entren a un nivel tan grande para que tú no te congregues, para que tú no entres a buscar el poder de Dios, para que tu vida no vaya de un avance en un avance. Pero Dios en esta mañana te ha traído para vencer toda ofensa, que es la que le da inicio a todo pecado capital. La ofensa te saca de la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo que la palabra del Señor, cuando era confrontativa a los discípulos, los primeros que ellos hicieron fue que se fueron. Dijeron: aquí no nos vamos a quedar. Esta palabra no nos gusta. Este predicador predica muy alto, habla muy fuerte, me dice una verdad demasiado clara. Me está diciendo que soy pecador si yo no soy pecador. Me está diciendo incrédulo si yo no soy incrédulo. Pero era Jesús, el Rey de Reyes, que conocía el corazón y lo profundo, y él sabía lo que había ahí adentro. Jesús conoce lo que hay dentro de nosotros. Por eso cuando él viene con corrección, aceptémoslo, porque al hijo que ama a Dios, él lo corrige, dice su palabra. Pero los discípulos, como Simón, dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra poderosa. Pero dice que las ofensas te sacan de la presencia de Dios. Cuando dejamos que el corazón se ofenda, se pierde la presencia de Dios y albergamos ofensas en el corazón. La primera ofensa ocurrió en la vida ¿de quién? De Caín. La Biblia dice que Caín se ofendió porque su hermano dio una excelente ofrenda. Y ahí surgió, de una ofensa surge un pecado capital, que es la envidia, que vamos a hablar de él más luego. Una ofensa que él albergó en su corazón cuando vio el resultado de quién a Dios eligió. Porque no era la ofrenda, era el corazón de quien daba la ofrenda. Y no era solamente la ofrenda, era la revelación del que daba la ofrenda. Porque el otro da frutas, da vegetales de lo que tiene de su mano. El otro da una oveja, el otro da un cordero. No sé si era una oveja o un cordero, no sé qué era, pero presenta esto delante del Señor como un sacrificio, reconociendo que es la misma imagen de Cristo, revelándose también allí. Abel tenía una revelación de la ofrenda que daba, porque tenía conexión con Dios. Cada vez que tú tienes conexión con Dios, todo lo que tú vas a dar tienes revelación. No viene con información, no viene con sacrificio humano, viene con revelación del cielo. El cielo me reveló esto y Dios siempre lo recibe. Alguien está aquí conmigo en esta mañana. Pero Caín dejó que el corazón se ofendiera. Y esto vino por el éxito que tuvo su hermano en la presencia de Dios, que él no tuvo. Saúl se siente ofendido cuando el pueblo alaba a David por sus hazañas más que la de él. Saúl entró en una ofensa y luego procedió a la envidia. ¿Entienden?
La ofensa da lugar a los pecados capitales. Y la gente que se ofende rápido camina en un ambiente de pecado. Yo quiero que usted preste atención en esta mañana, porque el Señor nos ha dado libertad. Somos redimidas, somos santificadas, somos renovadas, pero no podemos seguir practicando actos que desarrollan en nosotros una desconexión con la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Es necesario mantenernos conectados con la presencia para desconectarnos de todo pecado en el nombre poderoso de Jesús. Saúl también entró en envidia luego que dejó que la ofensa del pueblo entrara en su corazón. ¿Qué se pierde cuando dejamos entrar la ofensa? Es un peligro dejar entrar la ofensa. ¿Qué perdemos? La unción. Pierdes la unción. Pierdes la sensibilidad. Ya no eres sensible a la presencia. La presencia de Dios está aquí y tú estás como un palo en la iglesia. No siento nada. Ay, le viste los zapatos a la hermana. Qué feos zapatos. Y que zapatos rojos. Ay, Dios, qué feo. ¿Viste la falda? Ay, no, esa falda sí se ve fea. Y la presencia de Dios allí, y la hermana fijándose en todo el que entra y el que sale. Y es como el seguridad de la iglesia. Y la presencia de Dios en la adoración, en la alabanza, en la palabra. Pero no hay una conexión porque hay insensibilidad. Un corazón que se dejó ofender. Y otros que vienen ya con ofensas desde su casa. Y que aunque Cristo está en ellos, todavía no han sido libres. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, porque la mujer encorvada estaba en la iglesia. Y cuando Jesús llegó, lo primero que le dijo: ella tiene un espíritu. ¿Esta hija de qué? De Abraham. Está atormentada, atada por un espíritu. O sea, en la iglesia hay gente que está endemoniada también. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la sensibilidad. Entra el orgullo, otro pecado capital. Entra el orgullo. Hay acciones de obstinación. La gente se vuelve obstinada. Yo deseo esto, deseo, y si Dios no me lo da, me voy de la iglesia. Yo quiero que Dios salve a mi familia, y si Dios no la salva, entonces no le sirvo. Entonces entramos en una obstinación. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando comenzó a pedir carne? Carne, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Dios dijo: se la voy a mandar hasta que le salga por las narices. Porque no era la carne que te iba a satisfacer en el desierto, era el maná. Porque el maná tenía los ingredientes necesarios para que tú caminaras en el desierto. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces entramos en acciones de obstinación. Nos obstinamos. Queremos que las cosas surjan como nosotros queremos y no como Dios estableció para esa visión o esa casa. Caminamos en oscuridad cuando dejamos que esta situación de la ofensa entre en nuestros corazones y se pierde la intimidad con Dios. Cuando se pierde la intimidad con Dios, la unción del Espíritu Santo, entra la insensibilidad. Nosotros comenzamos a caminar en oscuridad. Ya no estamos dentro de la iglesia mirando lo que Dios ve. Ya la palabra o la predicación de la pastora o del pastor ya no me convence. Ya no hay una reestructura en mi espíritu, porque lo que yo estoy oyendo, lo estoy oyendo desde la silla de la ofensa. Y mientras estoy sentada en la ofensa, Satanás está trabajando para que mi conexión con Dios sea más fracturada y más yo me vaya separando. Y Dios sigue en el mismo lugar, pero tú te vas separando porque está dejando que la ofensa siga trabajando en tu interior. Pero en esta mañana hay una generación de mujeres que va a decir: ninguna ofensa, ninguna ofensa. Había un pastor, y eso lo dice John Bevere, que estaba ministrando y Dios le había mostrado, dentro de las iglesias eran muchos pastores, y Dios le había mostrado, él era el pastor de los jóvenes, que tenía que hacer una actividad, un party especial para los jóvenes. Dios le había dado una visión, una estructura hermosa, y él va donde su pastor principal y le dice: pastor, Dios me ha mostrado que yo tengo que hacer esto con los jóvenes. El pastor principal le dice: no lo vas a hacer. Dice: yo me ofendí porque yo había recibido de Dios una visión, y cuando voy delante de mi pastor me dice: no lo vas a hacer. Cuando llego a mi casa, llego enojado, llego frustrado. Le digo a mi esposa: es increíble
Cómo ese pastor no sabe las veces que yo he estado ayunando y orando para que estos jóvenes se levanten. Y viene y me dice a mí que no va a hacer la actividad cuando Dios me habló. Y la palabra de la esposa es: tal vez Dios te habló. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en tu corazón. Y él comienza a decir: ¿cómo así? ¿Cómo que Dios me mostró esto para revelar? Sí, porque en ti había una falta de sujeción a la autoridad de la casa. Y se te es revelado cuando se te es quitado una autoridad. Y entonces cuando vemos esto, si lo vemos en la Biblia, esto pasa muy constantemente. La Biblia establece que la mayoría de las personas, y dicen en muchas ocasiones, lo vemos con Moisés y Coreb. Coreb era uno de los levitas y estaba bien, pero había levantado a una parte del pueblo en contra de Moisés. ¿Y cuál era la intención? La intención era levantar que haya ofensa, porque tal vez, me imagino que Coré quería ser de los sacerdotes principales, no de los levitas que estaban cargando la carne muerta y que recogían. Me imagino que él quería ser de los otros. Él quería ser de los sumos sacerdotes. Y Dios no lo había escogido. Dios escogió fue a Aarón. Y esto provocó en él una ofensa. Esto también pasa cuando Dios posiciona a otro y no te posiciona a ti. Déjame decirte que el tiempo tuyo, el tiempo mío va a llegar en el tiempo de Dios. Hay un tiempo donde tú vas a tener que estar sentado, en otro tiempo vas a tener que estar parado, en otro tiempo vas a tener que estar sirviendo, en otro tiempo vas a tener que estar, porque esto es un proceso y solamente Dios conoce a dónde va a posicionar a cada quien. Recuérdate que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y que Él haga con su cuerpo lo que Él quiera. Pero eso a veces no lo entendemos porque nos dejamos llenar de ofensas. Y las ofensas nos hace perder la intimidad y nos introduce en estos 7 pecados capitales. Y uno de ellos, el primero, es el orgullo, la soberbia. Este es uno de los pecados más peligrosos, porque es el que se originó en el cielo, cuando Satanás comenzó a decir: iré, subiré y seré semejante al Altísimo. Él no tenía otra posición, él quería ser igual a Dios. El orgullo siempre te va a poner en una posición más alta del que tú debes de tener. Te pone en un concepto más alto. Te comienzas a ver mejor que los demás. Te comienzas a ver que todo lo que tú haces, lo que brilla, lo del otro no brilla. Eres una persona que no eres enseñable. Nadie puede darte un consejo, nadie puede direccionarte. Esto es un pecado capital que está dañando la iglesia. Y que el diablo está sentado dentro de la iglesia, ejerciendo autoridad a través de líderes, a través de ministros, a través de pastores, por causa del orgullo. Hay pastores que tú no le puedes decir: mire, hermano, así no se hacen las cosas. Pastor, usted tiene que bajarle. Pastor, no, porque yo soy el apóstol tal, el llamado tal, a mí no me pueden decir lo que yo debo de hacer. Yo le decía a mi esposo: en el altar tú eres el pastor, pero en mi casa tú eres mi esposo. Y yo le digo a él siempre se lo he dicho: tú tienes 3 funciones en mi vida. En la oficina usted es mi jefe. Todo lo que usted diga, ahí se hace. En el altar usted es mi pastor, pero en mi casa usted es mi esposo. Entonces, como usted es mi esposo en mi casa, es el momento de aterrizarte. Sí. Porque él llega: ¿viste todo lo que Dios hizo? ¿Viste todo lo que pasó? Yo digo: yo soy tu porrista. Yo estoy aquí, alabí, alabado, alabí, bom, bam, harrigan, ja, ja, ja. Pero llega un momento en donde yo tengo que decirte: no lo hiciste bien. Si yo no lo hago, el orgullo lo visita. Porque lo que más tiene es adulación de la gente. Todo el mundo lo adula, lo quieren donde quiera, en las redes sociales y en todas partes. Pero aquí en la casa no, hay que sacar la basura. Aquí en la casa hay que hacer esto. Aquí en la casa hay que hacer lo otro. En la casa hay que darle a entender que Él es el hombre de Dios, pero hay que darle a entender también las cosas que no están bien. Porque si yo como esposa no edifico, entonces ¿quién va a edificar mi casa? Amén. Una de las cosas que yo nunca voy a hacer es faltarle respeto a mi esposo. Nunca. Ahí está mi hermana. ¿Cómo nos llevamos nosotros en nuestra casa? Nunca voy a faltarle respeto a mi esposo. Para mí, mi esposo, después de Dios, es mi cabeza. Y eso no lo quita nadie.
Sí, porque hoy hay Débora levantando las cabezas, espadas, rompiendo y deshaciendo. No, porque yo soy Débora, la que está al frente de la batalla. Sí, pero la Biblia dice que Débora era esposa de Lapidón. Y si Dios la tenía al frente de la batalla, era porque era una mujer sometida. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, la mujer de Dios sabe ayudar, sabe equilibrar el propósito y sabe desarrollar para que no venga un espíritu de orgullo ni de soberbia en ellas. Sí, porque hay muchas mujeres soberbias. Yo oro más que mi esposo no ora nada. Soberbia. A mí es que Dios me habla, a mi esposo Dios no le habla. Orgullo. Y todo esto poco a poco va creciendo y va trayendo un árbol que da ciertas características del orgullo. En la Biblia, el orgullo se considera un pecado que se manifiesta a través de un amor desmedido hacia uno mismo. Una actitud vanidosa. Se presenta como un obstáculo en la búsqueda de Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. Entonces, cuando uno ve la acción de Satanás, Satanás comenzó a verse a sí mismo. Dijo: aquí no hay un querubín que tenga lo que yo tengo. Mira mis alas, mira mis vestiduras. Cuando yo camino, emito sonidos. Aquí no hay nadie que se parezca a mí. Yo creo que el único que tiene que tener la autoridad para posicionarse al lado del trono del Creador soy yo. Por eso iré. Y la Biblia dice: hasta que se encontró en ti maldad. La intención de Satanás no era verse lindo, era destronar a Dios. Y las personas que tienden a ser orgullosos son los que más se exhiben y son los que más cerca están de los líderes y los pastores. Pastora, pastor, míreme, yo hago esto, yo hago allí, yo hago allí. Por eso es que Dios tiene que poner el discernimiento en el líder, en el pastor, para que las personas que estén a tu lado no estén llenos de orgullo. Una de las cosas que también se mueve mucho el orgullo es en los dones. Cuando tengo don de cantar, de profetizar, de predicar, tengo el don de la sabiduría. Nadie canta como yo, nadie predica como yo, nadie dice las palabras con sabiduría como yo la tengo. Espíritu de orgullo, hay que bajarlo de esa nube. ¿Alguien está aquí conmigo? Para que camine en la presencia de Dios. Entonces, las características del orgullo es un deseo desmesurado de ser reconocido y honrado. Esa gente que no son reconocidas en la iglesia, que no son honradas en la iglesia, usted ve que se esconde. Pero sí, pero cómo es que Malgaro, que llegó los otros días, y yo que tengo 20 años aquí, nunca me han dado ni un certificado. Es una situación que viene levantándose poco a poco y va desarrollando una característica de orgullo. Revisémonos. Yo no estoy hablando esto solamente para que lo veamos como algo normal. Es para que comencemos a revisar nuestro corazón, si hay orgullo, si hay raíces de maldad, si hay pecados de inmundicia. Amén. Actitudes de autosuficiencia. Cuando nos sentimos autosuficientes, nadie me puede ayudar, yo lo puedo hacer todo, yo solo. Óyeme, pero que estás entonando mal. No me diga que yo entono mal, que aquí la que sabe cantar soy yo. La que tiene la voz linda soy yo. Tú no me puedes decir a mí que yo canto mal, que no saben ser enseñables. Amén. Una persona humilde dice: enséñame cómo es que debo de hacerlo. Por eso es que Dios escoge a Josué y no escoge a otro, porque Josué, mientras Moisés estaba allá arriba en el trono hablando con Dios, Josué estaba en una esquinita ahí abajo recibiendo y esperando, aprendiendo de su maestro Moisés. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando Moisés, me imagino en muchas ocasiones, porque recuérdense que el nombre de Josué era otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero él tenía Oseías.
Y Dios le dice a Moisés: te cambio el nombre, porque significa que tú eres salvación y tú no puedes ser salvación. Te voy a poner Josué, que significa el Dios es el que salva. Para que comiences a ver a Dios salvar a través de ti. Y él acepta y él dice: cámbiame el nombre, maestro. Haz conmigo como tú quieres, enséñame. ¿Por qué tú crees que Dios escoge a Josué? ¿Porque era altanero? Era porque era humilde, porque era enseñable, porque se dejaba manejar y guiar. Hay una generación que se tiene que levantar con un corazón humilde. Pastor, enséñeme. Maestro, enséñeme. Líder, enséñeme, corríjame. ¿Qué hice mal? Porque quiero hacerlo con excelencia, porque es para la gloria de Dios, no para yo ser visto. ¿Alguien está aquí conmigo en esta mañana? Entonces, actitudes de autosuficiencia y arrogancia. Otra característica es que rechaza la dependencia de Dios. El orgulloso no le interesa tener comunión con Dios. No depende de Dios, depende de sí mismo. Competencia insana por sobresalir sobre las demás personas. Siempre está competitivo, compitiendo. Ay, el evento de los jóvenes fue bonito. Bueno, pues el de las mujeres va a ser mejor. Y es un espíritu de competencia dentro de la iglesia. Desprecio por los consejos de los sabios, de los que tienen cana, de los que van delante, de los ancianos de la iglesia. Autoglorificación por sí mismo. Y usted ve que todo es elevándose ellos mismos. Las consecuencias del orgullo es desconexión de la presencia de Dios. Distanciamiento de las personas que te pueden ayudar a crecer. Generación de conflictos con amigos, familiares, colegas. El orgulloso nunca se deja ayudar. Posibilidad de llevar una vida tan desenfrenante como el rey Nabucodonosor, que dice la Biblia que llegó a la locura. Porque el orgullo o la soberbia te lleva a ver que tú eres el que produce todas las cosas y que solo por medio de ti se producen las cosas. Y Nabucodonosor llegó a creer que por él y para él era todo lo que había existido, las montañas, Babilonia y todo. Y Dios dijo: ajá, yo ni te voy a quitar la corona, nada más te voy a cambiar la mente. Y le puso la mente de una bestia. Y esa condición de bestia lo llevó a comer a él de lo peor del suelo. Un rey posicionado con todas las riquezas, hasta que cuando volvió en sí dijo: no, a él sea toda la gloria. Todo lo que existe por él, todo lo que existe es para él. Todo lo que yo tengo es por él y para él. Nabucodonosor salió de su ambiente, tuvo que pasar ese proceso. Así hay gente que Dios tiene que volverle la mente bestial, para que vuelvan a reconocer a quién es el único que merece la gloria, quién es el único que merece la alabanza. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, el pecado del orgullo es uno de los pecados capitales. Voy rápido. La número 2, la envidia. Según la Biblia, la envidia es un pecado que se manifiesta como un deseo egoísta de poseer lo que los demás tienen. La envidia es un sentimiento de resentimiento y mala voluntad que puede llevarte a la amargura, a la ira y a los celos. Algunas características de la envidia, según la Biblia, es un pecado que proviene del pecado original, o sea, del orgullo. El pecado original es el orgullo, ¿ok? Que desarrolla la envidia y corrompe el corazón. Es una manifestación de desconfianza en la provisión de Dios. Es un anhelo insatisfecho de buscar menospreciar los logros de los demás. Es que la hermana limpió el piso, pero tú viste, dejó la mitad sucia.
Pastora, es un problema. Esa mujer no puede seguir limpiando. Porque mira cómo deja. Todo el tiempo menosprecia el trabajo del otro. Es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Wow, pero Juana compró una casa y ahora yo no tengo casa. ¿Y cómo es que Dios le da una casa a Juana y a mí no me da una casa? ¿Cómo es que yo no me voy a gozar con lo que tú estás recibiendo? Si yo no me gozo con lo que tú estás recibiendo, entonces tengo problemas en mi corazón. ¿Cómo no me voy a gozar con lo que Dios está haciendo con las pastoras, con las líderes? ¿Cómo no me voy a gozar con lo que tú estás recibiendo? Si no me gozo, revisemos nuestro corazón. Es un acto de la carne que va contra el Espíritu Santo. Puede llevarte a la muerte espiritual, emocional y física. La Biblia menciona varios ejemplos de envidia, como los casos de Caín, Saúl, Raquel, que le dijo a Jacob: si no me das hijo, me muero. Dame hijo o me muero. Y Jacob le dijo: pero ¿acaso soy yo el que da hijo? Es Dios el que da hijos. Pero la condición de envidia, de ver que Lea estaba teniendo hijos y que ella no podía tener hijos, producía en el corazón de ella una envidia y desarrollaba en ella una envidia que luego dio a luz la muerte de ella misma. Porque una persona que no cambia por medio de la envidia habla mentira, es falso. Eso es mentira, yo no dije eso. Todas esas consecuencias que luego estamos viendo en la vida de Raquel, ¿por causa de qué? De envidiar a su hermana. Los hermanos de José, ¿a qué lo llevaron? ¿Lo llevaron a qué? A matar prácticamente a su hermano. Lo tiraron en un pozo, de ahí lo vendieron a los ismaelitas. A ellos no les interesaba, ellos lo que querían era que se muriera. Y de allí procrearon una mentira, porque la envidia va muy ligada a la mentira. Y la Biblia dice: ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces la Biblia dice en Santiago capítulo 3 del 16 al 17: porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo voy a leer en otra versión. Dice: donde hay envidia y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Donde hay envidia y donde hay rivalidades, hay desorden y toda clase de maldad. ¿Alguien alaba a Dios conmigo? ¿Cuáles son las características de la envidia? Sentimiento de inferioridad, deseo de lo que otros tienen, sentimientos de injusticia, resentimiento, comparación constante. Es que lo que fulana hace se ve mejor que lo que yo hago. Oportunismo, falta de satisfacción personal. Si nos vamos a la Biblia, en el Salmo 73, vamos a buscarlo, que habla acerca de Asaf. Asaf era un salmista. Asaf era un adorador. Asaf tenía una comunión íntima con Dios. Pero Asaf comenzó a decirle: pero Señor, ¿y cómo es que yo no tengo nada y los impíos tienen de todo? ¿Cómo puede ser que yo estoy pasando hambre y tus generaciones estamos batallando y estos impíos, hijos del diablo, como dicen, tienen todo lo que necesitan y nosotros no tenemos nada? Y Asaf comienza a ver, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. Ellos están enteritos, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Pero él comenzó a ver toda esta situación y dice que en el verso: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios?
y hay conocimiento del Altísimo. He aquí, estos impíos sin ser turbados en el mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, yo he trabajado en ser justo injustamente, innecesariamente, porque esta gente está en pecado y tienen todo. Y yo que estoy santificándome para Dios, buscando a Dios, no tengo nada. Me enfermo de un dedo, me enfermo de una oreja, me enfermo de un pie, me da esto, me da lo otro. Mis hijos rebeldes. Y esta gente que son corruptos, soberbios, tienen todo lo que necesitan. Y yo para conseguir $700 al mes tengo que pelarme las rodillas. Y esta gente lo tienen todo. Y he santificado mi corazón y tú a mí no me das nada. Y dice en el verso 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañará. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ellos. Para él era duro ver, pero cuando él entra a la presencia, cuando él entra al santuario, Dios le dice: fíjate el final de ellos. Tal vez tú no tienes casa, no tienes carro, no tienes mansiones, no tienes una cuenta bancaria, pero lo que tú tienes vale mucho más, Asaf. Tienes al Dios Todopoderoso, tienes presencia mía. Caminas conmigo, vives conmigo. Ellos no lo tienen. Cuando él entra allí, él sintió luego dolor por ellos. Y eso es lo que debemos sentir. No podemos envidiar las riquezas de los impíos. Al contrario, debemos sentir misericordia, porque la mayoría de esa gente lo que tiene es tristeza y dolor en su corazón. Pero hasta que él entró al santuario pudo entender. La envidia solamente se rompe cuando tú entras a la presencia de Dios. Cuando tú entras a la presencia de Dios, se va todo sentimiento de inferioridad, se va toda competencia, se va todo sentimiento de injusticia, se va toda comparación, se va todo oportunismo, porque la presencia de Dios te da a conocer la verdad de todo espíritu de envidia y hacia dónde te lleva. Alguien está aquí conmigo. Por eso es necesario que nosotros estemos satisfechos en la presencia de Dios. No tengo comida, gloria a Dios. Mi refri está vacío, gloria a Dios. No tengo para pagar este mes, gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo Él me levantará. No deseo lo de nadie. Me agradezco a mi Dios con lo que tengo y con eso hoy yo me sostengo. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Yo recuerdo en un proceso que nosotros teníamos, yo acababa de tener a mi hijo Emanuel. Y cuando estaba en ese proceso, no teníamos comida. Y en medio de ese momento, yo no sé, a veces uno cuando está pasando proceso tras proceso, uno es como feliz, como que uno ni lo siente. ¿A ustedes no les ha pasado? Que uno nada más como que se acuerda de esos detalles porque Dios te lo deja en la mente para recordarte lo que Él hizo contigo, ¿verdad que sí? Pero en esos momentos uno es como feliz, uno como... Yo agarraba, me recuerdo que teníamos una guaguita que nos costó $300. Guaguita buena esa, Era una Honda. Una guaguita para nosotros, una Ben. Y agarrábamos y yo me iba con mis hijos al parque. Íbamos al parque, disfrutábamos. Y me recuerdo yo que ese día el Señor me dice, a mí claramente me dice: no vas a ir a agarrar el wiki, lo que da el gobierno, los frijolitos, las leches y eso. Y Dios me dice: no lo vas a ir a agarrar. Ya yo iba para una tienda que estaba en la Central Avenue que se llamaba Apple Market. Y cuando yo iba para allá, el Señor me dice: no vas a ir, porque yo soy tu sustento. Y Dios me dice: yo te saqué de República Dominicana y te traje a Kansas. Y yo allí en República Dominicana algún día te dejé sin comida. Le dije: no, Señor, nunca me dejaste. Y el Señor me dijo: aquí tampoco lo voy a hacer. No te voy a dejar. Y recuerdo que una hermana llamada Ana Julia y su mamá Ana Rosa iban todos los fines de semana y me dejaban una caja de comida al frente de mi casa. Y se embalaban corriendo para que yo no las viera.
porque ellas me dejaban la comida y se iban como diciendo, no, que no nos vea, que no nos vea. Porque queremos que la gloria sea de Dios. Y en el buzón me echaban $100. En ese tiempo $100, eso era una buena compra. Y yo agarraba mis $100 y agarraba mi comida y decía, Jehová, es verdad que a quien tú envías, tú respaldas. Gracias, Señor. Habían otros hermanos que me llevaban caja de pollo y yo siempre veía a Dios prosperándome. A veces no teníamos luz en la casa. Yo agarraba a mis hijos cuando llegaba el frío fuerte. Agarraba a mis hijos, le ponía 5 pantaloncitos, 5 ropas y poníamos una estufa de gas en el centro. Y allí nos poníamos a danzar y a gozarnos para que nos calentemos ahí en el ambiente. O sea, eran momentos lindos, eran momentos de escasez, pero Dios estaba allí con nosotros. Amén. Los momentos de escasez hay que disfrutarlos. Los momentos de procesos duros hay que disfrutarlos. No hay que envidiarlo de nadie, porque quien está con nosotros es mucho mayor. Amén. Entonces, otro de los espíritus, de los pecados capitales, es la avaricia. Y primera de Timoteo 6, del 6 al 10, habla de esta avaricia. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza. Lo estoy leyendo en otra versión. Pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya no podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como una trampa y se van asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. La avaricia es el deseo excesivo por obtener bienes materiales y riquezas, estando dispuesto de ser necesario a usar medios ilícitos para conseguirlo. ¿Cuándo se acuerdan de Cab? La Biblia dice que Dios le había dicho a Josué: van a entrar a Jaí y van a vencer a ese pueblo porque es mucho más pequeño, es mucho más pequeñito, es un pueblo que ya ustedes lo van a vencer. Y cuando entran, Dios había dado una orden que no tocaran ninguno de los instrumentos que hubieran de oro, porque todo era para presentarlo ante el altar de Dios. ¿Y qué pasa? Que este hombre avaricioso, Cam, comienza a tomar y toma el lingote de oro. Cuando Josué va y se presenta en la guerra, dice que le mataron 36 hombres y tuvo que salir huyendo. Eso está en el libro de Josué capítulo 7. Y cuando vemos esta situación, vemos que ocurre un problema. Porque al él robar y al él tomar lo que no le pertenecía, la avaricia le llenó los ojos. Yo me imagino que él comenzó a ver todo ese oro y dijo: esta gente no van a necesitar esto, déjame tomarlo para mí. Usó un acto ilícito sin saber que traía una maldición para sus generaciones. La avaricia no solamente te daña a ti, sino que daña a los tuyos. Y la Biblia dice que la muerte de él fue fea porque también fue la de su familia. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces la avaricia lo único que trae es un desorden familiar. Cada vez que tú tomas algo que no te pertenece y lo haces ilícitamente, estás entrando en una maldición generacional. ¿Alguien está aquí conmigo? Es importante romper todo ambiente de avaricia, todo espíritu de avaricia, toda malicia que nos hace querer tener lo que no nos pertenece. Y la Biblia dice que la avaricia se clasifica como un pecado capital definido por un deseo desmedido de acumular riqueza. Este vicio se contrapone a los valores éticos y espirituales fundamentales. Entre las características de la avaricia, según las enseñanzas bíblicas, se incluye un deseo excesivo de poseer bienes materiales, la negativa a compartir o a utilizar las riquezas acumuladas. La gente tacaña es avariciosa, hermano. Hermano, que usted no puede darle un pan a alguien, usted no puede compartir su comida con alguien, usted no puede llevarle algo a alguien, usted no puede soltar un zapato. Usted es un avaricioso, y el avaricioso siempre está en miseria aunque tenga.
Alguien está conmigo. El que camina en avaricia, aunque tenga 10 zapatos, siempre tiene miseria, siempre tiene un problema. Por eso comparta, dele a alguien, comparta con los demás. Si yo tengo 5, déjame darte 3. Si yo tengo 5, déjame darte 2. Eso va a producir que la bendición de Dios venga sobre mí. Amén. El avaricioso no le gusta diezmar. Hello. Porque dicen que el diezmo es para el Antiguo Testamento. Y la Biblia también habla de la envidia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué tenemos que decir que la envidia no puede practicarse ahora, pero tampoco se puede practicar el diezmo? La Biblia completa es para todos, señores. No podemos vivir la Biblia solamente en la parte que nos conviene. Las personas avariciosas son las que no les gustan dar. Usted no tiene compromiso con el pastor ni con la pastora. Usted da para Dios. Al final, quien va a ser bendecido es usted, no es el pastor. Porque quien él es bendecido es aquel que da. Es aquel que sabe dar. Yo tengo 5 vestidos y tú no tienes, déjame darte. Y la Biblia dice que la viuda dio todo lo que tenía, y aunque no tenga, doy. La gente aún no teniendo da. Esa gente son bendecidas. El espíritu de avaricia está dañando la iglesia, porque hay un sinnúmero de gente hablando acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, que eso no se puede dar, que eso es para los pastores, que eso es para esto. Hay pastores, hermanos, que no tienen ni qué comer en su casa. Y la gente a veces hablando de que los pastores se hacen millonarios de esto. Señores, déjenme decirle que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios llamó a un pastor, Dios lo va a bendecir. Si Dios te llamó a ti, Dios te va a bendecir. La avaricia es un pecado capital que está dañando la bendición de Dios en la iglesia. Dios no puede prosperar a un tacaño. Dios no puede prosperar a una persona que tiene el dinero guardado y no sabe darle al hermano que necesita. Hermano, yo no te puedo mandar a orar si yo tengo $100 y tú tocas mi puerta diciendo que no tienes que comer. Yo no puedo quedarme con esos $100 en los bolsillos, porque entonces yo soy un avaricioso. Yo tengo que darte esos $100 porque tú me estás diciendo que tú tienes necesidad. Y somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo? La avaricia tiene que salir de la iglesia. Entonces, a veces no queremos compartir, sino que queremos acumular. Ignoran límites legales. ¿Por qué? No le importan hacer un negocio, te sale por $100 y ellos te dicen: no, pastora, yo te voy a cambiar esta alfombra por $500. Pero cuando tú vas y buscas asesoría en otro lugar, te dicen: no, pero ¿cómo que $500? Eso costaba $100. ¿Y qué pasa? Te roban y usan actos ilícitos diciendo que ese es su negocio, su trabajo, siendo mentira. Y todo eso lo está mirando el ojo de Dios. El ojo de Dios. Eso es ser avaricioso. Dar una cantidad cuando no es correcta. Ignoran los límites legales. Causan daños a otras personas buscando mayores riquezas. Buscan la felicidad a través de posesiones materiales. Soy rico porque tengo una buena cuenta bancaria y por eso soy feliz. El gozo de Jehová es mi fortaleza, no mi cuenta bancaria. Desvían la atención de lo verdadero y de lo importante. Alejan los valores éticos y morales y espirituales. Construyen un obstáculo. Oye, la avaricia te cierra el tener una conexión espiritual. Y aunque usted no lo crea, es así. Y voy rápidamente al número 4. ¿Cuántos pueden dar una gloria? Aleluya, un gloria a Dios, al Señor. La ira. La ira es el sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportarnos de manera cruel y violenta. Y aquí voy a hablar un paréntesis rápido. La ira no solamente es cuando nos enojamos porque alguien hizo algo incorrecto. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No podemos enojar si nuestros hijos cometieron algo incorrecto. Corregirlos, porque eso es una ira santa. Cuando nos enojamos y hacemos entender que la persona está actuando de una manera incorrecta. Pero cuando nos airamos y entramos en un ambiente de destrucción con palabras,
dañamos con la palabra, dañamos la presencia de Dios y herimos a las demás personas, la ira es allí donde comienza a convertirse en un pecado capital. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todo debe estar listo para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Amén. Debemos ser lentos para hablar y tardos para enojarnos. A veces nosotros somos rápidos en prejuiciar, en levantar un juicio, en enojarnos. La ira es un pecado capital que está dañando también a la iglesia. Paso al número 5, la lujuria. La lujuria es uno de los pecados más fuertes que destruyó la vida de David, destruyó la vida de Salomón. Porque la lujuria no solamente es procedida por un espíritu de orgullo, la lujuria también es procedida por un espíritu de envidia. La envidia que tuvo David contra Urías cuando vio a la esposa de Urías bañándose, comenzó a tener un espíritu de lujuria porque deseó lo que ya él tenía, porque lo que más tenía eran mujeres, pero él quería la ajena. Entonces esto produjo un espíritu de lujuria. Cada vez que tú miras a un hombre o a una mujer desmedidamente, de una manera descontrolada, es un espíritu de lujuria. Y eso está acabando dentro de la iglesia. Una mujer de Dios hablaba en un chat, en un mensaje, me gustó mucho como ella decía: hombre, mujer de Dios, si tú estás mirando a una mujer o a un hombre que pasa frente de ti y tú sabes que puede traer una forma de vestir o una forma de ser que puede traer espíritu de lujuria a tu corazón, baja tu cabeza. Baja tu cabeza, porque la Biblia dice que la lámpara del cuerpo, que son los ojos, y si tu ojo está contaminado, todo tu cuerpo también lo estará. Entonces debemos de cuidar los ojos, debemos de cuidar lo que vemos, debemos de cuidar qué es lo que nos pasa al frente, debemos de cuidar lo que está en nuestros teléfonos, porque la lujuria puede entrar por una televisión, por un teléfono, por un mensaje, por cualquier cosa. El espíritu de lujuria está dañando a las iglesias, y la Biblia habla en 1 Corintios capítulo 6 versículo del 18 al 20: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios. ¿En dónde? En sus cuerpos, en nuestra mente. La Biblia dice: en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo de buen nombre, en esto pensad. ¿En qué debo de pensar? En lo de buen nombre. En la Biblia la lujuria es considerada un pecado capital, definido como un deseo sexual incontrolable, intenso e irresistible. También abarca la codicia y el deseo de la posesión. Eso fue lo que le pasó a David. David, cuando ve a Betsabé bañándose, él le vino una codicia, un deseo de tener lo que él ya tenía. Y eso produjo un espíritu de lujuria que lo llevó al pecado más terrible de su vida, porque destruyó a toda su familia. Usted ha visto gente dentro de la iglesia que, teniendo su esposa, su esposo buenos, comienzan a desear y a ver lo que no tienen que ver, y comienzan a hacer lo que no deben de hacer, porque un espíritu de lujuria los está visitando, y eso está dañando el ministerio, la familia. Lo que hizo David dañó su familia, trajo la espada a su casa. Rechacemos todo espíritu de lujuria en el nombre de Jesús. ¿Qué es la lujuria? Se puede manifestar de diversas maneras, tales como atracción física hacia otra persona, también hacia propiedades. ¿Se acuerdan de acá que quería quitarle la viña a Nabot? Era un avaricioso, pero también era un codicioso. La lujuria viene por allí. Imagínense, la esposa era Jezabel. No, imagínense todo lo que andaba en el pobre acá. Realización de acciones perjudiciales para satisfacer estos deseos sin considerar las posibles consecuencias. Este comportamiento se opone al ideal cristiano de aspirar a ser como Jesucristo. Y luego guarden sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo del 14 al 17 y Mateo 5, 28. Habla de la lujuria. La lujuria es un pecado muy peligroso que está trabajando y seduciendo como serpiente dentro de la iglesia.
La Biblia dice que Jezabel, aparte de que era una dominadora, tenía un espíritu de lujuria, porque mientras caminaba con sus pies hacía sondeces para que los hombres la miraran. El espíritu de lujuria camina dentro de la iglesia, en la forma en la cual hablamos, en la forma en la cual nos vestimos, en la forma en la cual compartimos con nuestros líderes, hombres o mujeres. Y en este caso hablo de mujeres. Cuando usted va a hablar con su pastor, mantenga distancia, porque el pastor tiene su esposa. Eso es importante aprenderlo. Si usted sabe que usted está batallando con espíritu de lujuria, no vaya a decirle al pastor: visítame a la casa. Vaya y dígale a la pastora: visíteme y lléveme a orar al altar. Amén. Porque ese espíritu puede dañar el ministerio del pastor. ¿Alguien está aquí conmigo? Y estos son casos que se han visto muy terriblemente. La otra parte, la gula o la glotonería. Y aunque muchos se puedan reír, la falta de comida o la comida desmedida daña también el cuerpo. Y la Biblia dice en Proverbios 23 del 19 al 21: hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones por su indolencia acaban en rapiantos y en la pobreza. El espíritu de gula, gente que come de más. Uno se ríe, pero es verdad. Esto es malo. Esto es muy malo. Y por último, la pereza. La Biblia dice en Romanos 12:11: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12:11. Se le describe como una falta de voluntad para actuar, trabajar o cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha encomendado. La pereza viene en estos hombres que el Señor le da a cada uno sus talentos según su capacidad. Y dice que el amo le dio a cada uno: a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y cuando el que tenía 1 dijo: tuve miedo y escondí lo que me había dado. Y en ese momento, cuando escondió, no lo multiplicó. Era perezoso y quiso justificar su pereza diciendo que el amo era dura service. Y eso pasa con las personas perezosas. Yo no quiero servir en la iglesia porque siempre que sirvo me ponen en el área peor. Yo prefiero quedarme en mi casa. No me puedo levantar a las 3 de la mañana, pastor. Usted puede cambiar ese horario. Yo me puedo levantar a las 8 porque es que a las 3 es demasiado difícil. Hay una pereza para leer la Biblia, hay una pereza para orar, hay una pereza para buscar a Dios, hay una pereza para hacer la obra de Dios. Pero Dios dice que debemos de ser diligentes. La Biblia dice que sirvamos al Señor con fervor. Y la Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. Y esta parte voy a ser breve para ya finalizar. Los 7 espíritus de Dios que contrarrestan los 7 pecados capitales. Contrarrestan el orgullo, contrarrestan la envidia, contrarrestan la lujuria, contrarrestan la avaricia, contrarrestan la ira, contrarrestan la glotonería, la pereza. Y estos 7 espíritus son los que carga el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios se mencionan en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis, y lo puede leer luego. Apocalipsis 1 del 4 al 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, el que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y estos 7 espíritus que están delante de su trono lo dice Isaías capítulo 11 versículo 2, donde dice, también se refiere al Espíritu Santo. Dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Esta profecía indica que el Mesías tendría poder no por 7 espíritus individuales, sino por el mismo Espíritu de Dios, descrito de estas 7 maneras. El Espíritu del Señor tenía el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Estos 7 espíritus son los que nosotros debemos de tener.
el Espíritu del Señor, la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de hacer las cosas para la gloria de Dios, saber tener consejo, el espíritu de poder que les hablaba anoche, que es dunamia, autoridad, el espíritu de conocimiento doctrinal, conocer las escrituras, y el espíritu de temor al Señor. Cuando le tememos a Dios, cuando sabemos qué malo hay en nuestro ambiente para sacarlo de nuestro entorno, el Espíritu del Señor nos da a nosotros estos 7 espíritus para que caminemos sometidos a la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? El Espíritu del Señor trae sabiduría. El Espíritu de Dios trae inteligencia. El Espíritu de Dios trae consejo. El Espíritu de Dios trae poder. El Espíritu de Dios trae temor de Jehová. Aleluya. Y Dios en esta mañana nos está diciendo: es innecesario que te revista de los 7 espíritus que están frente al trono de Dios. Y que estos 7 espíritus lo tiene el Espíritu Santo, el que mora dentro de ti, el que está dentro de tu corazón. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Aleluya. Cuán importante es caminar en la vida del Espíritu para deshacer toda obra de la carne, para deshacer todo ambiente carnal, la lujuria, la avaricia, el orgullo, la hipocresía, todo lo que el diablo quiera traer. La palabra de Dios lo quita a través de su Santo Espíritu dentro de mí. Y yo quiero que te pongas de pie en esta hora, porque vamos a orar.